Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a ver proteínas, otro de los macronutrientes que se encuentran en muchos alimentos y que cumplen funciones esenciales en todos los cuerpos, ¿no? No solo en aquel que hace actividad física, sino que también las proteínas están en muchos espacios de nuestro cuerpo. Em, podremos decir que las proteínas también son compuestos químicos conformados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, y y a esta molécula se le suma el nitrógeno. Esto no hace falta que lo sepan a rajatabla, pero sí saber que es un compuesto químico, no es que nosotros podemos ver a la molécula de proteína, sino que es muy ínfimo. Em, Acá, así como hablamos de los hidratos de carbono, que la unidad estructural era la glucosa o los, sí, o los monosacáridos en realidad, que uno de los monosacáridos sería la glucosa. Acá la unidad estructural de las proteínas, es decir, el ladrillito que conforma las proteínas, serían los aminoácidos, ¿no? No sé si han escuchado hablar, pero en la medida que se juntan aminoácidos, cuando ya se juntan más de 50 aminoácidos de manera química, ya se forma una proteína, ¿no? Hay distintas proteínas que se van formando según la disposición de los aminoácidos. En esos términos, podremos decir que hay algunos aminoácidos que se consideran esenciales porque el cuerpo no los puede producir. Hay algunos aminoácidos que el cuerpo sí los produce, pero hay otros que no. Em, y esos aminoácidos esenciales, por lo tanto, los tenemos que incorporar sí o sí a través de la alimentación. Hay alimentos como por ejemplo la carne, em, los granos de soja, cereales como la quinoa y el trigo sarraceno que contienen, ya el mismo alimento contiene todos estos aminoácidos esenciales, entonces se suele hablar de que tiene una mejor calidad proteica o mejor valor biológico. Pero en realidad en la alimentación uno hace combinaciones constantemente, entonces capaz que, no sé, a un arroz le faltan ciertos aminoácidos, entonces lo complemento con unas lentejas y le aportan los aminoácidos que le faltan al arroz. Entonces, bueno, ya se llega a esa proteína completa, entre comillas, pero bueno, me parece importante saberlo que lo puedan conocer. Dentro de las funciones, podremos decir que las proteínas también tienen una función energética, pero no es su principal función. Nosotros cuando usamos proteínas para obtener energía, em, ocurren casos muy puntuales, ¿no? Cuando nosotros no tenemos reservas de hidratos de carbono o reservas de grasa, ahí ya vamos a acudir a las proteínas como último recurso, pero lo ideal sería que las proteínas no tengan esa función energética, ya que son muy valiosas para el cuerpo porque forman parte de estructuras químicas, de células que se encuentran en la sangre, de células que serían las enzimas que ya habíamos hablado de que degradan. Hay distintos tipos de enzimas, pero bueno, siempre las proteínas conforman estos elementos, por lo tanto son esenciales y que las proteínas se utilicen para la función energética es como desperdiciar un elemento muy importante, ¿no? Lo ideal sería que uno utilice a los hidratos de carbono o a las grasas, ¿no? Como energía. Eh, por eso venimos a decir que la función principal de las proteínas es la función estructural. Esto guárdenselo, ya que es lo más importante, ¿no? De su función. Las proteínas están presentes en las células de la sangre, en todas las células también,
en los compuestos químicos que digieren los alimentos, está presente también en el cerebro, en cualquier órgano. eh, Tiene muchas funciones estructurales y además está presente en el tejido muscular, ¿no? También. Em, y bueno, y por ejemplo, nosotros cuando pensamos en la digestión, tenemos un tipo de músculo que también recubre eh, bueno, el estómago y eso también a veces estimula el peristaltismo, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con esta función estructural de conformar, ¿no? Por eso cuando uno quiere, no sé, ganar masa muscular, bueno, piense en las proteínas, porque las proteínas, si uno hace una buena incorporación de hidratos, de proteínas, de grasa, bueno, lo más seguro es que uno pueda ganar músculos, ¿no? Son procesos largos, no es que se gane músculo de una semana a otra, sino que tiene que pasar cierto tiempo para notar cambios. Pero bueno, ahí vemos que la función es estructural. Por eso también es muy importante que en la edad adulta mayor las personas puedan incorporar proteínas y también realizar ciertos ejercicios que le permitan mantener una masa muscular saludable para proteger también a los huesos, ¿no? Y bueno, y también otra de las funciones de las proteínas es la regulación del proceso, ¿no? Que ocurre en el cuerpo, que ahí vimos, ¿no? El transporte de oxígeno. em, Va a estar medido también por proteínas, ¿no? La hemoglobina, después tenemos otras proteínas específicas que están en el músculo. Siempre va a estar encargada también de esa regulación interna que va ocurriendo todo el tiempo. No es que es algo muy segmentado, sino que pasan muchísimas cosas en nuestro cuerpo para mantenernos vivos. Y por eso es importante la incorporación de alimentos, ¿no? Algo importante es que a diferencia de los hidratos de carbono, que los hidratos de carbono tenían espacios de reserva, si vamos a hacer una recuperación de la clase pasada, bueno, eh, los hidratos de carbono se reservan en forma de glucosa, perdón, en forma de glucógeno en el músculo y en el hígado. Eso ya sabíamos que eran los únicos dos lugares donde se reservaba glucógeno, que el glucógeno serían muchas moléculas de glucosa, de energía. Bueno, acá, a diferencia de los hidratos, las proteínas no tienen depósitos de reserva. Por lo tanto, el cuerpo, cuando digiere la proteína, absorbe los aminoácidos, los guarda los que necesita, pero otros los excreta. Por eso, por ahí, cuando consumimos mucha proteína durante mucho tiempo, bueno, hay una filtración que hacen los riñones y que muchas veces capaz que la concentración de proteínas es mayor, y eso, bueno, capaz que en un futuro puede tener como alguna consecuencia o alguna complicación en términos de los riñones, porque los riñones es el órgano encargado de filtrar, ¿no? Los productos de desecho. Y bueno, y cuando consumimos muchas más proteínas de las que deberíamos, también puede haber complicaciones, eso está bueno saberlo. Em, Sobre todo cuando tomamos suplementos que no son necesarios para nuestro estilo de vida, pero bueno, obviamente que son casos más extremos. Bueno, ahora cuando hablamos de la digestión de las proteínas, podemos decir que bueno, ocurre, así como hablamos de los hidratos de carbono, que ocurría más en el intestino delgado y en la boca, porque en la boca ya se secretaba la amilasa salival, acá en las proteínas, podremos decir que el estómago es un órgano súper importante en este caso, ya que tiene ácido clorhídrico, que es un ácido con un pH muy bajo,
y eso permite que se digieran, ¿no? Estas proteínas. Pero bueno, vamos a ver el caminito para que quede más claro. Por ahí cuando como un alimento rico en proteína, que puede ser un huevo, un guiso de lentejas, bueno, un pedazo de carne, un bife a la plancha, por ejemplo. Eh, bueno, la primera actividad es la masticación, ¿no? Nosotros cuando masticamos más, vamos a digerir más ese alimento, por eso por ahí hay muchas personas que tienen ciertos problemas de gastritis o reflujo gastroesofágico porque, bueno, tal vez mastican muy rápido, entonces quedan las partículas muy grandes y eso, bueno, demora la digestión y a veces genera malestar. Por eso es importante que, bueno, la masticación sea lo más consciente posible. No hace falta masticar más de 20 veces, como he leído en algún momento, pero sí que sea una masticación coherente, ¿no? No tragarnos pedazos de carne. Pero bueno, ahí podemos decir que arranca la masticación. Después, bueno, arranca la masticación del alimento, después ese alimento llega al estómago y ahí lo que se secreta, eh, cuando está en presencia del ácido clorhídrico que ya está en el estómago, se secreta el pepsinógeno, podemos decir, y después en ese pepsinógeno, en presencia del ácido clorhídrico, se transforma en pepsina, ¿no? Que es una enzima, como ya hemos visto. Generalmente lo que termina en ina es una proteína. Entonces, en este caso, ¿no? Entonces lo que hace es que esa pepsina que actúa en presencia del ácido clorhídrico digiere las moléculas de proteína, ¿no? Entonces también va a romper la pepsina, tiene esa función de digerir, formando polipéptidos, acá dice, ¿no? Entonces de esta proteína enorme se va a romper en presencia de pepsina y ácido clorhídrico, y bueno, y ya ahí cuando se forman los polipéptidos, ya vamos a pasar al intestino delgado, ¿no? Que en el intestino delgado hay también enzimas, ¿no? Que ya habíamos visto que las enzimas son proteínas que se encargan de digerir estos nutrientes, ¿no? Y acá cuando hablamos de enzimas vamos a pensar en las enteropeptidasas, en las tripsinas y en otras más que también son enzimas que van a ir digiriendo los polipéptidos que hay, que los polipéptidos son como partes de proteínas, ¿no? Para hacerlo lo más simple posible. Entonces ya en presencia, ya en el intestino delgado, bueno, se van a liberar las enteropeptidasas, la tripsina, por ejemplo, que va a ser del páncreas. El páncreas también va a liberar al intestino delgado. Y bueno, y también otros oligopéptidos, ¿no? Eso va a ser lo más importante, ¿no? De que hay enzimas que van a ir rompiendo aún más esa estructura que ya se rompió en el estómago y ya cuando queden aminoácidos, que ya habíamos visto que es la unidad estructural, ¿no? Sería el ladrillito que conforma la casa, que serían las proteínas. Ya cuando queden los aminoácidos o estructuras mucho menos complejas como los dipéptidos o tripéptidos, que serían dos proteínas, en el caso de los dipéptidos o tripéptidos, tres proteínas, perdón, tres aminoácidos. Ya cuando están estas estructuras, ya ahí recién se pueden digerir, ¿no? Se pueden absorber en realidad. Em, entonces esos aminoácidos libres van a entrar a las células del intestino delgado, que son los enterocitos. Y bueno, y ya de ahí, cuando se absorben, van a la sangre y bueno, ya van a tener otras funciones. Pero acá lo más importante es que quede claro de que
Las proteínas se digieren principalmente en el estómago y en el intestino delgado. En el intestino delgado con ayuda del páncreas que va a secretar enzimas como la tripsina. Eh, y bueno, y con ayuda de las enzimas, en este caso de la tripsina o de la enteropeptidasa, y también con ayuda de bueno, de la pepsina en el estómago, se van a romper las estructuras de proteína, que generalmente cuesta digerir. Las proteínas son uno de los macronutrientes que es más lento la digestión. Em, y bueno, y ya cuando se digieren, esos aminoácidos se absorben. Em, Tanto para los hidratos como para las grasas y las proteínas, un poco la digestión va a ser lo mismo, ¿no? Degradar moléculas complejas en moléculas simples para que puedan absorberse en el cuerpo. Eh, por ahí hay muchas personas con alguna patología bueno, que no producen tanto ácido clorhídrico, entonces eso limita la digestión de las proteínas, entonces en esos casos cuesta mucho digerirla, por lo tanto a la persona le cae muy pesado. Bueno, son cosas que también pueden pasar, ¿no? Y bueno, y ahora cuando pensamos en el destino de los aminoácidos, vamos a decir que nuestro cuerpo tiene un pool de aminoácidos, ¿no? Para que lo hagamos más visible, como un espacio donde hay muchos aminoácidos de todo tipo que se obtienen principalmente de la digestión, ¿no? Entonces, de estas proteínas que vienen de los alimentos, por ejemplo, de un huevo, se digieren en el aparato digestivo, en el estómago, en el intestino delgado, se absorben estos aminoácidos y van al pool, ¿no? En este pool de aminoácidos, de acuerdo a las señales que le pide el cuerpo en ese momento, por ejemplo, bueno, yo quiero una hemoglobina, que es una proteína de la sangre que transporta oxígeno. Bueno, quiero una hemoglobina, entonces voy a formar una proteína de esas a partir del pool de aminoácidos, ¿no? Entonces eso es una señal que pide el mismo cuerpo y va ya directamente al lugar donde debería estar esa proteína corporal, ¿no? Por ahí, no sé, se requieren unas proteínas que están encargadas que están más en la piel. Bueno, se forma la proteína y va para esa función. También pasa de que hay proteínas que se degradan, entonces cuando se degradan esas proteínas, también esos aminoácidos van al pool, ¿no? Ese es como lo que ocurre, ¿no? Constantemente, no es algo muy lineal, no es que se digiere y después se conforma, sino que esto va ocurriendo en todo momento, ¿no? Y de manera diversa. Pero acá lo más importante es saber que hay un pool de aminoácidos y un destino que tienen estos aminoácidos que vienen de la digestión y que luego de ahí también se pueden conformar otras proteínas que necesite el cuerpo y también se pueden descomponer proteínas corporales que, bueno, luego los restos que serían los aminoácidos van a ese pool. Entonces ahí es una forma bueno, que tiene el cuerpo de regular para qué usa la proteína que tiene, ¿no? Los aminoácidos. Em, bueno, acá podemos hablar un poco, capaz antes. Bueno, acá hay unas necesidades diarias que en realidad va variando mucho la fuente, ¿no? Por ahí se recomienda que para la población general uno tenga un aporte de 0,8 o 1 gramo por el kilo, bueno, por los kilos que uno pesa. Por ejemplo, si hay una mujer que pesa 60 kilos, bueno, multiplicar los 60 por 1 serían 60 gramos, entonces por lo menos consumir 60 gramos de proteína sería lo ideal, ¿no? O por ejemplo, en deportes aeróbicos ya
la demanda aumenta un poco más, entonces uno puede multiplicar los 1,2 o 1,4 por los kilos de peso. Y ya después en deportes de fuerza generalmente se recomienda, no sé, 1,5 a 2, o sea, puede ser 1,5, 1,6, 1,7 por el kilo de peso, para, bueno, llegar a las demandas diarias, ¿no? Eh, Acá hay muchas fuentes, o sea, hay personas que recomiendan menos, hay personas que recomiendan más, en eso no hay un consenso, acá es solo un a modo de ejemplo, pero sí me parece que lo más importante es que uno pueda consumir por lo menos 0,8 o 1 gramo por peso, ¿no? Y acá está bueno aclarar que, por ejemplo, no sé, si a alguien le toca consumir 60 gramos de proteína, no es que son 60 gramos de una carne, por ejemplo. No, generalmente 100 gramos de carne tienen 20 gramos de proteínas, no, no es tan directa la comparación, sino que hay muchos alimentos que cada 100 gramos, por ejemplo, tienen 2 gramos de proteína, o 3, o 5, o 20. Entonces no es que 1 gramo, no es que 60 gramos de un bife ya salda los 60 gramos que uno tiene que comer, ¿no? Eso me parece importante recalcar. Bueno, acá hay otro tipo de cómo calcular las proteínas diarias, que esta es una fuente de Francis Holloway, que es uno de los nutricionistas deportivos más importantes, por lo menos en Argentina. Bueno, acá él pone otros valores, pero bueno, el que es para la población general se mantiene en el mismo lugar, ¿no? Bueno, ahora cuando hablamos de alimentos fuentes de las proteínas, seguramente se nos vienen a la mente las carnes, ¿no? Las carnes, acá hay, bueno, justo al principio tenemos los alimentos fuentes. Tenemos alimentos fuentes de origen vegetal y de origen animal. Los de origen animal serían todas las carnes, ¿no? Ya sea de vaca, de pollo, de pescado, de otro tipo de ave. Entonces acá vemos ejemplos de, no sé, un bife de carne de vaca capaz, una pechuga, un salmón. También tenemos como alimento fuente los huevos tienen también proteínas, los quesos, el yogur, la leche, bueno, también son alimentos que tienen de origen animal, que tienen proteínas. Y después también tenemos muchos alimentos de origen vegetal que contienen proteínas. Acá podremos mencionar al grupo de las legumbres, ya sea la soja, la lenteja, el garbanzo, las arvejas secas, los porotos. Son alimentos muy ricos en proteínas, que está bueno como tenerlos en cuenta porque también son económicos. También tenemos a la avena, que también tiene un poco de proteína, a los frutos secos como las almendras, castañas de cajú, que también tienen proteínas. Las semillas también, como las de chía, las de lino, las de sésamo. Pero bueno, por ahí su consumo tiene que ser mucho, ¿no? Generalmente uno consume a las semillas capaz por una cucharada al día. Pero bueno, es también importante saber que contiene proteínas. La palta no tiene proteínas, justo está en la foto, pero no tiene. Y la espinaca tampoco, o sea, no es fuente. Podremos mencionar principalmente el grupo de las legumbres, el grupo de las carnes y el grupo de los frutos secos como principales proveedores de proteínas. También los lácteos y el huevo, ¿no? Bueno, y acá tenemos un ejemplo bueno, de cuánta cantidad de proteínas hay cada 100 gramos de proteína. Acá un ejemplo, por ejemplo,
Bueno, las carnes y el maní son alimentos que tienen muchos gramos de proteína, cada 100 gramos. Por ahí lo que pasa con el maní es que, bueno, dependiendo tus objetivos, el maní también tiene muchas grasas saludables, pero bueno, es más calórico, por decirlo así. Entonces, capaz que uno recomienda comer un puñado, pero bueno, depende mucho de las demandas, ¿no? Energéticas de la persona, o si la persona es vegetariana, es vegana, todo eso influye mucho. Pero acá tenemos ejemplos, ¿no? De cuántos gramos de proteína aportan estos alimentos. Por ahí los huevos aportan 6 gramos. El pan, dependiendo cuál sea, capaz el integral es más proteico, 8 gramos. Los garbanzos, que son un tipo de legumbre, 6 gramos. Los porotos colorados, 20 gramos. Bueno, como ven, está bueno también desmitificar que no solo las carnes aportan proteínas, sino que tenemos alimentos estrellas como las legumbres que también lo hacen. Entonces está bueno saber, ¿no? Para comenzar a incorporarlas o animarse a comerlas. Tal vez en untables son muy ricas y son más versátiles, pero también uno puede hacer, eh, no sé, una hamburguesa o un salteado, ¿no? Con verduras, con, no sé, un poco de queso o huevo o unas empanadas. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Yo les recomiendo que prueben, ¿no? Porque son un alimento súper nutritivo, generalmente son rendidores, son más baratos, o por lo menos, no sé, 1 kilo de garbanzo te rinde muchísimo. Y bueno, siempre no está de más, ¿no? Y comenzar a incorporar otros alimentos. Y bueno, y ya pasando a lo último, que sería cómo se vinculan las proteínas en, en la actividad física. Sabemos que ya su función principal es la estructural, por lo tanto, posterior a la competencia o al entrenamiento, sí o sí tienen que estar. Lo ideal sería que estén siempre acá, posterior a cualquier entrenamiento, porque nosotros cuando vamos, no sé, al gimnasio o practicamos un deporte como fútbol, vóley o lo que ustedes hagan, eh, posterior, o sea, nuestro cuerpo está un poco vulnerable, fatigado, de acuerdo un poco también a cómo fue el entrenamiento. Y sí o sí, en ese momento está bueno darle nutrientes, ¿no? Uno de los nutrientes que ya hemos hablado anteriormente, me parece, bueno, son los hidratos, ¿no? También los hidratos sirven para recomponer la energía perdida o las reservas de glucógeno. Y bueno, y acá también las proteínas van a ser importantísimas para ayudar a esta recomposición. Em, por lo tanto, vamos a incorporar, ¿no? Proteínas posterior al entrenamiento para reducir la fatiga, prevenir lesiones y también porque el cuerpo lo necesita, ¿no? Entonces ahí, posterior a la competencia, de acuerdo a si uno entrena a la tarde, a la mañana, por ahí si uno entrena en la media mañana, bueno, la comida que tiene que tener proteína sería el almuerzo, o si uno entrena no sé, a la siesta tipo 3, bueno, está bueno que la merienda tenga proteína y así, ¿no? Como ir tanteando cuándo comer proteína, pero que sea justo en la comida posterior, ¿no? Y después, previa a la competencia, como habíamos visto, las proteínas se digieren mucho más lento, ¿no? Tiene que estar el ácido clorhídrico, tiene que haber otros componentes como la pepsina para que se pueda digerir. Por lo tanto, tarda un poco en digerirse. Entonces, previo al entrenamiento, competencia, si uno quiere comer o hacer una merienda súper proteica, no sé, con yogur natural, granola, fruta, huevo, no sé, huevos revueltos y palta, por ejemplo. Bueno, eso es un exceso capaz de proteínas y de grasa,
Pero en términos en esto, ¿no? De digestión, nuestro cuerpo, por ejemplo, si nosotros hacemos ese desayuno a las 10 y a las 10:30 ya entrenamos, bueno, nuestro cuerpo es como que se queda frenado un poco porque no sabe si destinar su energía para digerir estas proteínas y grasas e hidratos de carbono o destinar su energía para hacer la actividad física, ¿no? Entonces puede pasar un poco de que si uno come muy previo, cercano a la actividad física o a entrenamiento, bueno, uno sienta como reflujo o malestar o a veces vomite. Entonces, por ahí lo que se evita es que se haga una carga tan grande de proteínas en ese momento, previo a la competencia o al entrenamiento. Por ahí se recomienda que uno meriende 1 hora y media antes, ¿no? Por ejemplo, si uno entrena a las 8, bueno, merendar tipo 6, 6:30, para que haya un tiempo de digestión. También es verdad que cada cuerpo es un mundo, y hay personas que digieren muy rápido y hay personas que capaz tarda más, eso también depende de cada uno. Pero acá lo más importante es saber que la mayor cantidad de proteínas tiene que ser posterior al entrenamiento, porque se digiere, bueno, porque ahí ya el cuerpo va a estar más descansado, ya va a estar también fatigado y es el mejor momento para aportar proteínas. Previa a la competencia, capaz que uno puede, no sé, comer 2 tostadas y ponerle o hacerse un sanguchito de queso o de huevo. Pero bueno, eso es una cantidad recomendable, no es que uno se esté excediendo. Y también si uno entrena en 2 horas estaría bien, ¿no? Estamos pensando en esos casos más extremos donde uno come mucho y a los 20 minutos ya hace actividad física. Bueno, por ahí puede generar malestar. Pero bueno, eso sería como lo más importante, ¿no? Las proteínas son muy importantes como los hidratos de carbono y también como las grasas, o sea, acá en términos de macronutrientes todos son esenciales. Por ahí está bueno saber, bueno, cuándo consumirlo. Bueno, esto sería por hoy la clase. Espero que les haya interesado. Nos estaremos viendo ya para ver grasas. Y bueno, espero que se encuentren bien. Cualquier duda, consulta que tengan, pueden hablarme o preguntar por el grupo. Disculpen que a veces no soy tan constante en el grupo, debido a que son varios cursos y por ahí tengo miedo de decir una información equivocada y que sea para otro curso. Pero bueno, siempre está la escucha, ¿no? Abierta a cualquier sugerencia o consulta. Bueno, espero que se encuentren bien y nos vemos la próxima clase. Saludos.